En este punto del impacto es cuando ya tenemos que tomar en cuenta la referencia de las imágenes como tal. Aquí donde tenemos la claridad de que va cayendo suavemente el primero de los dominós. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar los controles, en este caso los que tenemos para rotación frontal, lateral y superior, y el de piso. Estarían ubicados en este punto. Inserta el primer fotograma clave de ellos. En adelante hay que empezar a pensar que el movimiento es suave, va lento, hasta golpear con el otro. Y miren que se va acelerando hasta este punto de impacto y rebota un poco. Entonces, hay que ubicar este punto de impacto. De esta manera se puede trabajar con este control. Tenemos que tener muy claro el mismo movimiento. Para poder hacerlo muchísimo más suave, se puede seleccionar el canal, en este caso es esta área, y con el clic del medio hacemos un clic sostenido para desplazar el dial suavemente. De esta manera se ve un movimiento acelerado. Hay que desacelerarlo o acelerarlo progresivamente. Ahí miramos en el Graph Editor qué características nos va a formar. Generamos los pesos, asignamos los pesos libres, y lo que vamos a hacer es un proceso de movimiento muy puntual. En este caso venimos y él va cayendo. Ustedes pueden ver que ha acelerado rápidamente posteriormente. Va muy lento, muy lento, muy lento. Aquí podríamos generar una serie de movimientos, o sea, empezar con el impacto del objeto mucho más rápido, es decir, que en el momento en que él caiga, empiece su caída muchísimo más rápidamente. Para que se pueda dar un proceso de velocidad adecuado. Ahí vamos viendo que se va acelerando. Este punto es importante porque el objeto rebota, es decir, él va cayendo, y en el momento en que golpea, aquí tiene que haber una segunda acción que continúe en el movimiento, es decir, que vaya arrastrando progresivamente hasta el siguiente impacto. Aquí empieza un proceso de cadena que tenemos que realizar progresivamente. De esta manera, aquí viene el primer impacto, se repite el procedimiento con este objeto. Aquí en el anterior tenemos que tener control sobre cada uno de ellos, le decimos S. Aquí tenemos este proceso y toca repetir el movimiento acá hasta el impacto en este punto. De esta manera lo que hacemos es igualmente llevamos el control hasta este punto de contacto. Nuevamente seleccionamos todos los keyframes de él y hacemos otro keyframe. Pero en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que en el 145 este control debe llegar hasta acá. De esta manera podemos ver cómo el control de uno de ellos, tenemos el segundo acá, seleccionamos nuestro control, los diferentes componentes, presionamos S para cada control que se requiera. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una secuencia que se va gradualmente. Aquí vemos que no puede cruzarse en el momento del clipeo. Quiere decir que de este punto en adelante la curva debe coger o tomar otra característica diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, debería ser mucho más lenta, inclusive debería demorarse un poco, y nos va a tocar hacer una serie de keyframes adicionales que favorezca
este impacto, porque podemos ver que él debe rebotar, pero debe demorarse muchísimo más en este proceso del impacto. Ustedes pueden ver aquí que la gradación debe ir evolutivamente. Entonces, en esta zona hay que crear una serie de keyframes solo para este proceso del impacto. Cuando él impacta acá, deben generarse unas dinámicas diferentes, porque la curva sola así no lo va a poder resolver. En este caso deberíamos generar una contraforma que también sea acelerada, y que gradualmente corresponda al movimiento del impacto. Aquí vamos a hacer una serie de elementos el movimiento de la velocidad que toca ir puliendo y refinando progresivamente, y aquí vamos dando cuenta de cómo se tienen que ir desarrollando. Aquí vamos viendo que se evoluciona muy rápido al final, lo que implica que él también, este control debe estar acelerado, y que pues obviamente esto nos va a permitir igualmente que el objeto caiga a la velocidad que se requiere. Aquí vamos a tener que presionar muchísimo más rápido el control, e incluso con la curva del anterior tendríamos que generar un retardo progresivo. Aquí va a tocar hacer una serie de keyframes progresivos que faciliten el impacto, y que estén acordes, digamos, que la dinámica del movimiento de los dos dominos. Aquí vemos que por ejemplo aquí en este punto la rotación es demasiado extrema. En este punto tocaría subir un poco el control, y eso pues nos va a dar una dinámica diferente de velocidades. Él golpea y aquí debe estar ya ubicado con respecto al punto de rotación, y toca ser muy precisos, ir generando obviamente unos procesos muy puntuales y muy meditados de cómo hacer la evolución de la curvatura con lo que se refiere al objeto. Entonces, este proceso de corrección progresiva lo que nos va a dar es una lógica con respecto al movimiento. Aquí vemos ya realmente cómo se empieza a ver el impacto, vamos viendo las características del movimiento. Se pueden generar una serie de keyframes intermedios para corregir realmente algunos puntos muy básicos, en este caso esta rotación, para que nos permita realmente llegar a aprovechar al 100% el impacto del objeto, y de esta manera poder hacer un mejor proceso de aceleración. En este caso, por ejemplo, podríamos trabajar con una curva constante y ya a partir de ella empezar a jugar con el movimiento. Lo mismo de esta manera podríamos generar unas pequeñas correcciones que nos faciliten en el proceso. Si llegamos hasta un punto intermedio, ya vamos mirando que al momento del impacto aquí habría que hacer un movimiento diferente, de pronto no tan amplio, pero que sí nos dé la sensación del rebote en la inercia del objeto.
Y aquí vamos viendo que va siendo mucho más favorable el momento del impacto como tal. Que podemos jugar un poco con los elementos del movimiento. Cuando él impacta podríamos hacer un movimiento de salida, es decir, que cuando impacte vaya y vuelva, es decir, que tuviéramos aquí un keyframe. Lo que haríamos es que cuando el objeto impacte en este punto, pudiéramos darle un movimiento diferente. Entonces cuando él viene, golpea, podríamos hacer un movimiento muchísimo más amplio. Lo que habría que hacer que este control tuviera un keyframe previo, acá, en el fotograma anterior. Y en este punto lo que podemos hacer es que al momento del impacto hacemos una pequeña rotación. Que la podemos evidenciar con el fotograma. Aquí en este caso, por ejemplo, trabajamos con el fotograma de una manera lineal. Y lo que hacemos es que el objeto tenga un movimiento de impacto sutil que empiece la cadena de acontecimientos. Obviamente aquí habría que hacer también otro rebote. En el momento en que él golpea a este control, él tiene que generar un proceso similar, es decir, tener un fotograma previo. Aquí podríamos generar un pequeño desfase. Ahorita con el dot sheet se puede mover y generamos un keyframe que nos dé la sensación del movimiento que se está pensando. En esta área miramos que todos los componentes estén bien. Vemos que la curva está muy remota. En el momento en que él impacta, esto debería estar desfasado por lo menos un punto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder hacer que el impacto sea más realista progresivamente y que la curva que tenemos acá empiece a moverse más rápidamente. Hasta aquí va en este momento la animación.